porque vegans es el nombre que es agresivo, pero se cree en una idea que va cambiando o mejorando con el tiempo y las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies y ya no habrá que nombrarla. Mientras tanto, estamos para cuestionarnos todo, a vegans y no vegans, nuestras acciones y el cómo afecta para bien o para mal a todas y todos. Y todo sabiendo no hay un vegano o vegana perfecta y que hay diferentes maneras de hacer activismo. Sin olvidar que el orgullo no ayuda a las demás especies. Solo es una pequeña masturbación para sentirse diferente y aunque la acción de dejar de explotar animales sigue siendo importante y relevante, su negación a escuchar las demás voces, procesos y formas frena el verdadero motivo que nos atañe a todos, todas y todos verdaderamente. Dejar de explotar a las demás especies. El motivo por el cual nos denominamos vegans. Mi nombre es Junio y cada semana estaremos entrevistando, entreoyendo y escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para esa utopía de libertad. Hoy tenemos a Sandra de S34, Libres de Origen Animal, una tienda ubicada en Metepec, Estado de México, con misión de acompañarnos en el proceso de abandonar el especismo y que aparte de vender productos nacionales, descentraliza el mercado de la Ciudad de México. También dan talleres apoyando el comercio local y en esta ocasión no habrá lado V, pero deseo disfruten lo conciso que ha sido esta reunión que tuvimos por Zoom. Gracias por escuchar. Hola, estamos aquí con Sandra y me gustaría que nos platicaras de tu proyecto y cómo fueron tus inicios y por qué decidiste optar por tener este tipo de negocio libre de explotación. Ok, hola Julio, gracias por tu espacio, gracias por este trabajo que haces de darnos a conocer diferentes proyectos, porque la verdad es que facilita muchísimo. Y pues bueno, el proyecto surge porque pues teníamos la necesidad como de hacerle llegar a más personas de este lado del Estado de México lo que es la lucha antiespecista, esta ética. Y veíamos que costaba mucho trabajo, por ejemplo, encontrar productos accesibles y todavía ya ves que se tienen como esta idea, ¿no? De que dejar de comer el cuerpo de otros animales y optar por opciones que sustituyan a estos es muy costosa o es solamente de cierto grupo. Entonces, nosotros queríamos contribuir un poco a romper esta barrera. Entonces, surge de esto y surge también de la necesidad de, pues, poder colaborar con otros proyectos, organizaciones, algunos emprendimientos locales. A veces nosotros también para poder continuar con los rescates de algunos animales en situación de calle que tenemos, pues también necesitábamos poder invertir y generar recursos. Entonces, este proyecto como que fue muy bien pensado para poder contribuir con todos estos que ya hemos mencionado y además eh, podernos acercar a dos tipos de público, al público vegano y al público no vegano. Entonces de ahí surge esta misión de, en primer lugar, acercarle al público vegano una gran variedad de alimentos y productos libres de origen animal que por cuestión a veces de los costos de envío, pues no son tan fáciles de adquirir. De repente algún producto lo quisieras como probar y te das cuenta de cuánto cuesta el envío y a veces es más costoso que el mismo producto, además del impacto ambiental que genera. Entonces, para el público vegano de estos lugares de aquí, de Toluca, Metepec, Sinacantepec, Tenango, los municipios que estamos por acá alrededor, era eso, acercarle esta variedad de productos. Y por ahí hicimos como una trampita para el público no vegano, porque al público no vegano lo que queremos es mostrarles que se puede dejar de consumir el cuerpo de los demás animales, que casi todo se puede sustituir y que no implica ningún sacrificio, que al contrario, de verdad que todo esto solo trae beneficios pues para todos los seres sintientes, o sea, desde hablando desde los animales hasta pues la misma madre tierra. Entonces, S34 surge como un medio para facilitar la adquisición de alimentos y productos. El nombre es porque intentamos ser una abreviatura. La S
se repetía en una máxima que me gusta muchísimo, que más o menos va así, que todos los seres sean liberados del sufrimiento o que todos los seres puedan vivir sin sufrimiento. Entonces, esta máxima que parte de un budismo activista incluso, yo la quería integrar en el nombre, pero al mismo tiempo quería evitar colocar alguna palabra que generara como este tipo de, o sea, esta palabra de sufrimiento, como que quería evitar tenerla ahí. Entonces, pues veía que se repetía o sea, que comenzaba con ese todo y la verdad que fue una abreviación de esto. Se repite 3 y 4 veces la S por esta frase. Seres o que los seres sintientes sin sufrimiento. Y pues se engloba a los animales, eh, a la madre tierra incluso. Ese es el porqué del nombre. Muy interesante porque yo también mucho tiempo fui a budismo. Ahora no tanto, pero hay muchas posturas en las cuales yo no solo soy de tomar de esto porque creo que es lo correcto, sino de todo podemos tomar, ¿no? Y creo que es, a mi opinión, de las filosofías con religión o religión que más se acercan a esa utopía que me gustaría ver en el mundo. Sí, exacto. Es igual también no lo veo como, o no viéndolo desde el lado religioso, sino como otra filosofía más. Sí, yo creo que engloba bastante. Y eso, y también retomando mucho el pensamiento de los pueblos originarios, que tenían o bueno, que hay una relación distinta en el modo de tratar y de mirar al resto de las especies, ¿sabes? O de los demás seres. Una mirada que no estaba, que estaba un poquito más enfocada en el respeto. Entonces, pues además, eh, es difícil no mencionarlo, porque además es algo que me agrada, pero también tengo cierta cercanía con los orígenes de estos pueblos originarios, sobre todo de la capital del país. Entonces, y por ejemplo, la filosofía náhuatl es una de las que más me ha inspirado y quisimos hacer como una conjunción entre este tipo de filosofía y otro tipo de filosofías o de otras latitudes y tratar de abreviarlo en este nombre. Qué bonito. ¿Cómo fue tu proceso personal para poder llegar a este punto y cómo ha sido la aceptación de la gente? En particular, pues desde pues, la adolescencia, siempre tuve un cuestionamiento constante a la manera en que está diseñado el mundo social. Eh, pues sobre todo como que en esta época de la juventud me enfoqué mucho en el cuestionamiento, sobre todo al capitalismo como modelo de explotación, pues de unos sobre otros. Pues después ya cuando se incorporó el feminismo también en esta lucha contra el mundo tal como está diseñado, fue como moldeando esta necesidad de que pues las cosas fueran diferentes. Y yo creo que el parteaguas fue, en particular, la inspiración que me causó el movimiento zapatista. Para mí me reveló bastante en la seguridad, en la fortaleza de que pues podemos construir otro mundo, de que ellas nos estaban demostrando que otro mundo es posible y que lo teníamos que construir en nuestras propias trincheras, en nuestros propios entornos. Y si bien el movimiento zapatista quizá no englobaba o no se centra en la lucha antiespecista, finalmente es una inspiración para cambiar la realidad. Entonces, en particular fue eso. ¿Cómo lo ha tomado la gente? Pues, sobre todo aquí, realmente yo no tuve como ese impedimento, no lo he vivido quizá tan severamente como algunas otras personas a las que conozco. Y creo que ha sido hasta cierto punto sencillo, pero pues esto ha sido gracias a la lucha pues de las demás personas que han estado detrás. Y sobre todo, bueno, nada más hablando como del proyecto. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con este proyecto y qué crees que le hace falta a tu proyecto como para llegar a esa meta que tú tienes o que tiene el equipo?
Pues como que en el ámbito así reflexivo y en el activismo, pues ya bastante. En el activismo, te digo, pues desde la juventud, yo creo que llevaremos unos 15 años, ya es algo. Y te digo que todo se fue así como que conjuntando. Am, ya aplicado como en la reflexión antiespecista o en la lucha antiespecista y será menos tiempo, yo creo que unos 6 años a lo mejor. Iniciamos con algunos rescates, yo creo que muchos y muchas iniciamos así, algunos rescates de animales en situación de calle. Y eso también quizá no lo mencioné al principio, pero eso también nos condujo a cuestionar, ¿no? Como a un tipo de animales sí los tenemos dentro de nuestros platos y otros merecen como mucha atención. Entonces, eh, como activistas antiespecistas eran 7 años y este proyecto, el establecimiento en línea, eh, fue como del 2020 y ya como un lugar físico tenemos lo que va, la mitad de lo que va de este año. Qué chido. A mí me surgen ciertas preguntas porque, por ejemplo, al estar ustedes en el Estado de México, ¿qué piensan sobre la centralización pues no sé si puedo decirlo, de la bandera del veganismo en el centro de la Ciudad de México, en ciertas partes de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que ustedes piensan desde su lugar donde están ustedes? ¿Y qué les gustaría decir, qué te gustaría decirle a la gente como para que abra esta visión? Sí, es algo importante porque, por ejemplo, en cualquier tipo de lucha, como te mencionaba al principio, la lucha, el movimiento zapatista y todo, o sea, yo lo conocí, pero realmente porque tenía la posibilidad de viajar a la Ciudad de México, de tener o de poder trabajar con algunos colectivos. Y el poder desplazarme, pues obviamente que me ayudó como a conocer otro tipo de organizaciones que no se daban en este tipo de lugares o en estos lugares de por acá, o no tan fuertes como yo las notaba ahí. Entonces, la centralización pienso que sí ha sido un factor importante para que pues tarde en llegar, no solo a esta zona, que además nosotros estamos muy cerca de la Ciudad de México, estamos a 50 minutos aproximadamente en el transporte público y pensando como que en otros lugares que todavía está más lejos, mm, pues sí coincido en que la centralización ha sido un factor que ha hecho que se atrase la expansión de la lucha antiespecista. Afortunadamente, pues ahora ya con los canales digitales, con los podcasts, las redes sociales, pues se ha logrado conectar de manera más rápida lo que no se podía conectar a lo mejor territorialmente. Entonces, pues la centralización todavía persiste y pues considero que justamente también nosotros nos inspiramos o tomamos eso como un punto para poder colaborar en descentralizar un poco y poder acercar aquí ya a todos estos lados, a los municipios que están alrededor de Toluca, de Metepec, los productos, los alimentos que difícilmente llegarían, como te comentaba. Yo, bueno, en particular, cuando yo de repente veía algún alimento o producto que yo decía, bueno, me gustaría a lo mejor probarlo o algo, y ya veía los costos de envío y era como de que, pues mejor no, porque no solo por el costo económico, sino por el costo ambiental. Entonces, es también una parte en la que nosotros queremos contribuir, en que se disminuya también estos costos de envíos y que nosotros podamos ser un punto intermedio para otras áreas en las que difícilmente llegarían. Yo sé que hay cosas, por ejemplo, a mí me encantaría poder ir en persona a hacer la entrevista, pero también sé que hay a veces ciertas limitaciones, ¿no? Y entender, y pues bueno, están las redes, como bien dices, o las plataformas para comunicarnos de manera remota, creo que se le dice así. Pero también pienso en cómo en diferentes zonas vivimos diferentes experiencias también, ¿no? Y no podemos exigirle a las personas lo mismo que solamente por las condiciones en las que estamos. Y creemos que esa es la realidad, la verdad única. Sé que el Estado de México no es
no es igual que la Ciudad de México, a Ujú. pesar que nos rodeamos, sobre todo para ciertas cuestiones cuando se trata de activismo. Pero me gustaría que tú nos comentaras desde tu experiencia cómo ha sido en los lugares donde has estado, tanto por el hecho de ser mujer como por el hecho de las ideas que tienes, si alguna vez has sentido discriminación en, en algún área, cómo ha sido tu experiencia con esas discriminaciones, si es que las has tenido. Sí, el Estado de México sí está bien complejo, porque como mencionas, es de un modo, por ejemplo, aquí en la capital, en Toluca, es de otro modo en la zona de Metepec, es de otro modo en la zona oriente, ¿sabes? Es de otro modo ya más hacia el sur. Entonces sí está bien complejo y como lo mencionas, hay zonas bien diferentes, no podemos exigir o no podemos imponer. Entonces, por ejemplo, en la capital, de repente, fíjate que ha costado, bueno, eh, igual, en lo particular, ¿sabes? Me ha costado un poquito más de trabajo, como que generar o estos diálogos, que esta empatía se extienda hacia otras especies. Ha sido un poquito más sencillo, por ejemplo, en estos lugares como en Metepec, porque la gente como que creo que ha servido mucho que la gente se ha empezado a preocupar también por los animales con los que conviven en sus casas. Entonces, creo que yo lo he notado, esto ha sido un punto que cambió bastante con la pandemia, el que se preocupan por perros, por gatos, y entonces como que de ahí hemos retomado como de, pues es que los animales, o sea, no solamente el, el maltrato no solamente lo sufren estos dos tipos de especies, sino que, mira, hay otro tipo de animales que sufren a causa de esto y muchas de estas situaciones pues terminan en que son origen de lo que nosotros consumimos. Y mucha gente sí se lo queda como de una manera reflexiva, otras personas pues no tanto. Yo a lo mejor lo que he notado es que hay zonas un poquito más como, pues sí, obviamente peligrosas para a lo mejor meterte o intervenir cuando estás viendo alguna situación de maltrato y como lo mencionas, sobre todo siendo mujer. O sea, sí, yo sí lo he experimentado, sí he llegado a sentir así como que esa sensación de que ahorita casi nos van aquí a atacar y todo, pero la verdad es que con el tiempo que llevábamos en otro tipo de luchas, eso pues nos ha permitido pues generar algún tipo de estrategias para poder pues estar alertas. Y fíjate que por acá hay cerca pues algunos lugares, ya sabes, ¿no? El Rastro es un lugar que está muy cerca de aquí de la zona en la que nosotros estamos. Yo creo que a una distancia, pues no tan extensa de 20 minutos. Y son zonas en las que a lo mejor, que además está pegado a la central de abastos, entonces son zonas muy concurridas, pero que también consideramos nosotros sería algo primordial poder hacer una lucha en ese tipo de lugares. Yo creo que ahí estaría muy bien la comparación de lo que sucede detrás de esas puertas y lo que está sucediendo como que, o lo que tú estás consumiendo. Entonces, pues sí, sí hemos experimentado algún tipo de situaciones. Ay, no sé si me desvié, que estaba un poco nerviosa. No, no, está bien. De hecho, quiero ligar todas esas preguntas porque al final yo sé que no todas las personas tenemos las mismas Sí, condiciones también y que a veces las condiciones ni siquiera tienen que ser externas, ¿no? A veces son internas. Y a veces, y como no lo vemos, pues creemos que no sí. existen. Pero va de la mano con esta siguiente pregunta, el cómo a partir de todas estas agresiones o diferencias que hayan tenido contigo, también personales, ¿no? Y por saber lo que le sucede a las demás especies, ¿tú cómo cuidas tu salud mental o en qué te refugias? ¿Qué es lo que haces como para no irte al lado oscuro, si así Sí. se puede decir? Mm, yo me refugio en bastante en la lectura, en, sobre todo pues en la lectura de las filosofías de los pueblos originarios, de la, en meditaciones también.
como que ese sí ha sido mi escaparate. De repente cuando me rebasa alguna situación en la que pues difícilmente puedes intervenir. Por ejemplo, ya sabes, cuando pues vemos todos estos tipos de videos, toda la documentación que hacen diferentes organizaciones. Trato de, pues, de actuar, ¿sabes? Porque no podemos cambiar las cosas solamente refugiándonos. Trato de actuar y aquello en lo que no puedo intervenir, como te decía, de manera directa, pues intento refugiarme un poco en esto, en algunas lecturas, en algo que me haga eh, como generar un momento de paz, de decir de saber que quizá no puedes resolver todo, pero que estás haciendo lo posible, lo que está dentro de tus manos, dentro de tus condiciones. Y pues claramente el seguir a diferentes cuentas en las redes sociales, que agradezco muchísimo que quienes se dedican, por ejemplo, a las terapias, pues publiquen información, porque si bien he tomado Sí. terapia en algunos momentos, hay veces que pues las condiciones económicas no te permiten, ¿verdad? Como continuar procesos de sanación o algunas terapias psicológicas. Entonces, pues con lo que tenemos a la mano, leer, informarte y así te va llevando como a poder ir pues vislumbrando un poco, ¿no? Y refería a lo de las meditaciones porque fíjate que aunque pues no es una práctica pues originaria, que es algo que a mí me gusta mucho, la, pues al final de cuentas te lleva al mismo origen, al de tratar de pues identificar aquello en lo que sí puedes actuar y en eso hacer lo mejor posible. Gracias por tu respuesta, porque en verdad creo que habemos, yo también me incluyo, personas en las cuales a veces probamos una cosa y como el tipo de persona que tenemos puede que no nos funcione. Y a veces probamos otra y decimos, ah, bueno, eso sí me funcionó. O nos sentimos identificados con la persona y eso nos puede como decir, pues voy a probar. Yo soy mucho de la idea de cómo esperamos que el mundo cambie y deje de explotar a las demás especies y que pruebe opciones si nosotras como personas no probamos otras opciones, ¿no? O sea, no hay mucha Ujú. diferencia. Eh, y el escuchar las diferentes opiniones creo que nos puede guiar como decir, ok, lo voy a probar, ¿no? Sí, y sobre todo si tienen un beneficio, pues está interesante probarlo. Yo a lo mejor no soy tanto de como compartirlo con la gente cercana, soy más eh, de no dialogar mucho, casi todo me lo guardo, pero mi canal, como tú lo mencionas, ha sido eso, ¿no? Las lecturas, escuchar otras opiniones, escuchar justamente, ¿no? Como escuchar a las demás personas. Y por eso decía que agradezco este tipo de cuentas de las personas que tienen la valentía de contar sus maneras de sanar, porque finalmente te inspiran. Ujú. Y a ti a lo mejor pues te ayudan, aunque no lo platiques, pero en el momento pues sí te ayuda bastante. Ujú. Sí. Olvidé preguntarte algo y me gustaría hacerlo ahora. Eh, Son dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué activismos aparte del que haces? Porque yo creo que el tener un espacio donde ofreces productos libres de explotación animal es activismo, para mí lo es, ¿no? Ujú. Pero aparte de este y de los otros activismos que has hecho, ¿cuál tú consideras que es el que más te ha funcionado a ti? ¿Y cuál crees que le puede funcionar más a las personas? Y luego la siguiente, bueno, después te hago la otra pregunta. Ok, mm, es, la pregunta es un poquito, quizá creo que lleva a una respuesta que engloba todo. El activismo que más me ha funcionado, mm, creo que sí, sí, exacto, quiero como precisar, que más me haya funcionado, que no, que no significa, ¿sabes? Que tenga más valor, pero el que más me ha funcionado fue justamente el tipo de activismo con el que como que surgió esta nueva manera de entender el mundo, que fue esta identificación del modelo capitalista como como un modelo de explotación de unos sobre otros. Yo creo que de ahí partió todo porque
Porque si yo no me hubiera apegado a este tipo de lecturas, a este tipo de explicación del mundo, quizá la empatía que sentimos o que siento sobre otras especies se hubiera reducido a un bienestarismo. Entonces hubiera sido como de, bueno, pues hay que ayudarlo para que esté bien, para que tenga una mejor vida, para que no tenga tanto sufrimiento. Pero yo creo que entender que el mundo se ha ido diseñando así, que mientras existan unos que exploten a los demás, mientras no se termine este modelo, que además está muy arraigado en la forma en la que se desenvuelve el ser humano, pues ninguna de las otras luchas pues sería posible o sería fácil de vencer. Por ejemplo, con el feminismo, si bien es el dominio de un género sobre el otro, y del mismo modo está basado en esta necesidad de explotar, de imponer tu poder sobre el otro. Y lo mismo pasa con las demás especies, o a mí me gusta mencionarlo como con el resto de los seres sintientes. Entonces creo que fue fundamental eso. Aunque, pues ahora cuando me he metido un poquito más a explorar cierto tipo de budismo que es activista, que no concuerdo con este budismo igual bienestarista, de que solo es para beneficiar tu propio cuerpo, tu propia alma o emociones, sino que es para la liberación del sufrimiento de los demás seres, pues es cuando te das cuenta, ¿no? Que incluso pues rebasa un modelo económico que está como dentro de esto, o es algo que traemos como seres humanos. Entonces, esa sería mi respuesta. Fue el que más me funcionó. Y dando esta respuesta y sabiendo que tenemos muchas cosas que trabajar en conjunto para llegar a esa utopía que deseamos, Ujú. ¿cómo te imaginas, principalmente hablando de las demás especies, cómo te imaginas que va a ser nuestra relación con ellas una vez que se acabe el especismo? Suponiendo que ya hicimos todos esos pasos. Sí, fíjate que eso lo tenemos aquí en la visión de nuestro proyecto de S34. Te platico un poquito en la visión. Lo que nosotros queremos es que justamente este proyecto solamente funcione como un puente temporal. ¿Por qué? Porque la adquisición de alimentos y productos libres de origen animal debería ser solamente un paso para que nosotros lo que queremos es que nos podamos dar cuenta que incluso muchos de estos alimentos, de estos productos, ni siquiera los necesitamos, o en gran medida los podemos elaborar nosotros mismos o nosotras mismas. Tomo como ejemplo que, no sé, el boom en el mercado de las leches vegetales, ¿sabes? Es como, pues ha facilitado la vida, le ha facilitado la vida a muchas personas, pero si lográramos incluso como mejorar también todo lo que está a nuestro alrededor y mejoraran incluso hasta las condiciones laborales, que es una lucha ahorita que hemos también seguido muy de cerca, si mejorara la calidad de vida también, tendríamos más tiempo para elaborar nuestros propios alimentos, si también cambiara el sistema educativo y tuviéramos esta educación también de poder cosechar nuestros propios alimentos en la medida posible en nuestros espacios. De verdad que muchas de estas cosas que compramos serían ya o dejarían de ser prescindibles. Entonces nosotros justamente eso queremos, ser solo un puente temporal, pensando en esta utopía, en que avancemos hacia un modelo de vida diferente, en el que las personas seamos más autosuficientes, en el que le apostemos más a la soberanía alimentaria, y bueno, no solo alimentaria, sino de productos, elaborar nuestros propios productos de limpieza, etcétera. Pero esto no va a ser posible si no cambian las demás condiciones, como te decía, las laborales, ¿no? Que ahora que se está proponiendo, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, de verdad que permitiría o vemos que sería algo muy benéfico también para poder contribuir en la lucha antiespecista. Entonces, por eso nos encanta así como mirar las diferentes luchas porque todas deben ir dirigidas
a minimizar el sufrimiento de todas las especies. Gracias por esa respuesta porque yo también coincido contigo totalmente. Ujú, Y a veces es difícil y retador porque yo, por ejemplo, vendo pan y digo, el pan no lo necesitamos. O sea, ujú, no, es un lujo, no lo necesitamos, ¿no? sí, Y podríamos invertir ese dinero y ese tiempo y ese esfuerzo en otras cosas. ujú, Pero de momento estamos, ¿no? Y sí, funciona. Y luego me surgen miedos porque pues vives en un sistema que siempre te está diciendo cómo tiene que ser sí. el vivir, ¿no? Pero yo también optaría por esa opción que dices, ¿no? Es la respuesta que más me agrada a mí de todas. Y muchas otras cosas más para llegar a ello, ¿no? Pero pues es poco a poco. Y me gustaría preguntarte sobre dos cosas. Yo soy una persona que soy muy chismosa, en el sentido de curiosa, y uno de los temas que más me llama la atención es el mundo onírico, porque decía uno de mis hermanos que es como tu paraíso privado, tu Ujú, paraíso personal. Entonces, si quieres, me gustaría que nos contaras un sueño que hayas tenido estando dormida. Ya ujú. sea que hayas soñado con, me imagino esto, cómo va a ser la vida así, o en un otro mundo, algo que recuerdes que te haya marcado. Esto lo menciono porque también tiene que ver con parte deseamos cosas, esos sueños, esas utopías, como cuando estamos despiertas, pero Ujú. también cuando estamos dormidas hay cosas muy personales, muy internas que nos muestran. Y yo soy un fiel seguidor de ello, entonces, aunque se escuche muy místico, pues creo en ello y soy chismoso y me gustaría escucharte, si quieres, claro. Sí, gracias. Em, sí, yo no lo considero así como algo de chisme o, o extraño. No, que yo creo que también es una parte que tenemos todos los seres sintientes y que, te digo, el mundo tal como está diseñado nos ha hecho pensar que eso no existe, que eso es una cuestión que no tiene nada que ver con lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu. Y también por eso lo hablo de una manera natural, eh, porque es algo que también nos ha alejado muchísimo del cómo nos relacionamos con las demás especies, ¿sabes? Bueno, esa era como la introducción, para que también tú te sientas en confianza de comentar alguna otra situación. Y algún sueño que haya tenido y que me haya marcado, mm, pues de pronto se me ocurre. Quizá nada más como que alguna vez llegué a soñar algo así como que estábamos en un mundo en el que ni siquiera nos alimentábamos, como que era, o sea, la vida se llevaba a cabo, pero no había como necesidad de alimentarte o de preocuparte por conseguir como ese alimento que viniera del cuerpo de otros seres o incluso de las plantas. Entonces, creo que se sentía un bienestar y no lo veo nada lejano y quizá la explicación a ese sueño pudo haber sido porque en este tipo de meditaciones que te platicaba que tenemos, bueno, tengo un amigo que se dedica a ello y lo menciono porque el tipo de meditación budista que él realiza es, te digo que también tiene este tinte de crítica al sistema social. Entonces él pues nos platicaba o hemos platicado como en diferentes tipos de estado o en otro tipo de experiencias de vida, pues incluso el alimento podría ser el que proviene como del espíritu. Entonces, creo que alguna vez llegué a soñar eso y yo creo que no es tan descabellado pensar que en algún momento, pues la humanidad pueda conducirse hacia allá. Sobre todo pensando me he metido muy poco, en verdad, a investigar acerca de la alimentación, por ejemplo, exclusivamente de semillas, de, de este tipo nada más de granos, que es algo en lo que quisiera también adentrarme un poquito más, pero tampoco lo veo tan descabellado, pero me detengo incluso a hablar de más porque no tengo el conocimiento y las personas que son expertas en esto no quisiera yo como emitir alguna opinión, porque justo son opiniones, no argumentos, pero yo creo que no creo que sea algo tan imposible. Entonces,
un mundo sería ideal así, en el que podríamos alimentarnos desde otro tipo de experiencias u otras fuentes de energía. Quizá en algún momento las podamos desarrollar y dejar a los demás, al resto de las especies en paz. Sí. Yo siempre he querido ser, siempre he pensado en que me gustaría ser como un robot que no tengo que alimentarme de los demás seres, ¿no? O alimentarme del aire. Siempre pensaba en eso, pero pues, de momento tengo que alimentarme de cierta Sí, manera, ¿no? sí, exacto. O cuando tomas el sol, ¿no? De repente estás tomando el Ajá. sol y sientes como esa energía, como ese alimento, o bueno, yo sí lo siento o trato de sentirlo. Y pienso que podría ser después posible, pero igual, como mencionas, en este momento pues tenemos que alimentarnos de ciertos, este, algunas frutas, verduras, legumbres, etcétera. Ujú. Hay una pregunta que puede parecer un poco incómoda para algunas personas, o extraña, o estúpida para muchas otras personas, pero yo Ujú, creo que todo lo que hacemos, para bien o para mal, influye en las demás, y lo que las demás personas hacen también nos influye, para bien o para mal. Y hay una pregunta que es, cuando ves una araña y tiene su telaraña y hay una araña, una mosca atrapada, ¿dejas que la araña se coma a la mosca ujú. o ayudas a la mosca? Puedes ponerle mosca a un perro, a un gato, es decir, puede ser un perro, un gato, una persona, y la situación de la telaraña puede ser un conflicto bélico, una injusticia, lo que sea. Y a la araña puedes ponerlo como el victimario o como alguien que por sus necesidades tuvo que actuar de cierta manera. Pero en este concepto, o sea, puedes ponerlo como tú desees, pero siempre hago la pregunta de ¿qué haces en esa situación? ¿La araña? ¿Dejas que no se coma la mosca o dejas que siga su ciclo natural? Que pues no sé ahora en ese momento que sea natural, pero ¿cuál es tu respuesta? Aquí no juzgo a ninguna persona, simplemente me gusta escuchar los porqués de esas elecciones de las personas, porque al final tiene que ver con qué tanto estiramos nuestra liga cuando se trata de algo que creemos que no es correcto y hasta qué punto Ujú. juzgamos a otras personas por actuar de una manera que sí creemos que es incorrecta. Es muy complejo para solo decir a quién ayudas, a la mosca o a la araña, ¿no? Yo creo que la intención de tu pregunta es ponernos a pensar y cuestionar nuestra propia eh, línea de empatía, quizá. Ujú. Entonces, en, cuando tú preguntas si ayudaría a la mosca que va a ser comida por la araña, mm, claramente que mi forma corporal me permite poder como ayudarla, ¿no? Esto pensándolo ahora, pues desde la postura ética del veganismo. O sea, creo que la ayudaría a la mosca, obviamente, porque me lo permite, te digo, la corporalidad que tengo. Entonces, no lo veo como una intervención hacia un ciclo natural. Sin embargo, mm, ya cuando lo ampliamos, por ejemplo, a otro tipo de relaciones con animales, a lo mejor más grandes, en los que si nosotros como seres humanos podemos intervenir, pues evidentemente que deberíamos hacerlos, ¿no? Hacerlo, porque pues ese es uno de los fines de de la ética vegana o incluso lo que te decía, ¿no? Hasta del propio budismo es evitar el sufrimiento o minimizar, más que evitar, minimizar el sufrimiento. Entonces, claramente que lo podríamos hacer. Ahora, cuando mencionas en una situación de guerra, que no solamente sea una araña, sino que fuera a lo mejor un perro, un caballo, como justo lo que estamos presenciando en Palestina, que también hay un montón de víctimas de otras especies, claramente que debemos de intervenir. No es ningún ciclo natural y justamente nuestra corporalidad, lo que hemos diseñado, las herramientas que hemos diseñado eh, para satisfacer o crear el mundo, pues las debemos de aplicar también para minimizar el sufrimiento de las demás especies que tenemos al alcance. Entonces, pues sí deberíamos intervenir siempre que sea posible.
Gracias por tu respuesta. Yo no juzgo a ninguna persona por la respuesta que dé, ¿no? Al final hay quienes dicen, yo dejo su ciclo natural y que la araña se coma a la mosca. Y lo pienso en hasta qué punto nuestra moralidad es decir, bueno, si un violador va a abusar de una mujer, pues dejo que se siga su... Siento que no. Ujú. Esa es mi postura, ¿no? Porque al final también es, ¿por qué está esa araña Sí, ahí? O sea, o esa mosca, ¿no? Hay muchas especies que han sido introducidas también porque la humanidad ha interferido. sí, sí, sí. Y, ay, y es que además, por eso yo hice como ese énfasis en que en este momento quizás sí lo haría, porque hace algunos años, pues cuando no miraba de esta manera al resto de las especies, pues obviamente nunca intervine. Era así como, pues es su alimento, es el alimento de la araña y la araña también tiene su propio ciclo, etcétera. Entonces, pues antes no lo hubiera hecho, ahora como lo planteas en un caso hipotético, pienso que sí, pero en realidad es un ejemplo muy sencillo. Con, y como lo mencionas, por ejemplo, en el caso de una violación o algo, podemos intervenir, ¿sabes? Quizá a veces las condiciones puede ser una llamada, o sea, ahorita recordé, por ejemplo, que hace como un poquito antes de la pandemia, en un carro iba una chica, o sea, iba un carro con 2 hombres adelante y una chica iba atrás, y esta chica como que bajó el vidrio y iba gritando así, como que iba pidiendo auxilio. Entonces, pues en ese momento yo iba con una persona en la que, pues sí podía confiar en que manejara rapidísimo, y hicimos así, tratamos de alcanzarlo, íbamos hablando a la policía, y las condiciones que nosotros tuvimos para poder ayudarla, lo hicimos. Ujú. A lo mejor ya no pudimos así como que hacer algo más, pero pues pienso que ese instinto de poder colaborar con los demás, pues no está medido de una manera, o no está medido moralmente. Pienso que ese instinto sí lo dejemos como salir. Ahora me gusta, digo, tengo un poquito más como... Ahora yo me pongo del otro lado, ¿no? De la otra respuesta de, eh, pues al final estarías atentando contra la decisión de un ser y que hay muchísimos seres que sobreviven por comerse a otras. Ujú, Eh, a mí eso me causa mucho, pero mucho ruido interno porque pienso, no ujú, sé qué hacer, ¿no? Por ejemplo, sé que a la mayoría de los felinos cuando son rescatadas, pues se les tiene que dar alimento basado en carne claro. Ujú, y se justifica. Entonces, yo siempre he pensado en las películas de acción, sí. cuando llegan a atrapar a una persona y por querer salvar la vida de una persona, se Sí. mueren un chingo de extras. Y digo, ¿en verdad lo vale? O sea, y pienso que eso es igual cuando hablamos de, Ujú, por un solo ser, chingarnos ujú, a varias otras personas. Y a veces es como de, pues, yo entiendo que son sus necesidades, ¿no? Por la condición con la que nacieron, con ese cuerpo, con esa forma, con esas... O sea, un león no tiene colmillos porque va a ser vegetariano, porque su propia anatomía, su propia condición le hace ser ujú, carnívoro. Y hay quienes me dicen, pues es que es natural y tenemos que dejar. Sí, pero si fuera tu perro el que se va a ujú. comer, dejarías que se lo comiera. O si fuera tu mamá, dejarías que se la comiera porque es el ciclo natural. Y viceversa. ¿Por qué tendría yo que decirle a alguien o imponerle Ujú, que no haga algo? Pero si atentan contra ese ser, ahí sí nos ponemos al tiro. No, no, a mí, yo, como bien dices, la intención es que nos cuestionemos porque a veces es como de, todo esto está mal, hacer esto está mal. Y es difícil, es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando no entendemos la condición en la cual está ujú, ese otro ser. Yo ni estoy ujú, ni a favor ni en contra, ¿no? A veces no ujú. actúo y a veces actúo. A veces mi liga está muy estirada y a veces no me quiero ni siquiera tener que Claro. preocuparme por ello, ¿no? Y la pregunta surgió porque hace mucho tiempo se metió una luciérnaga Ujú. a esta misma habitación. No una luciérnaga, no, una... Ay, himenóptero. Los grandes que parecen helicópteros, se me olvidó su No, nombre. avispa, no, sí. No, sé que son himenópteros, himenópteros. Ay, Eso es, ay, yo me acuerdo de su nombre. Aquí tengo el nombre en la ok. punta de la lengua, pero no me acuerdo. Libélula, Ándale, sí, una sí. libélula.
Y yo la empujé, así como para que se fuera, ¿no? Y se atoró con una telaraña. Porque regularmente no quito las telarañas porque pues no me hace ningún daño, ahí las dejo, ¿no? A veces sí las termino limpiando. Y se atoró y dije, bueno, yo la empujé, o yo la espanté, o yo la moví, o lo que haya sido, yo interferí, la voy a sacar. Y sus alas son Ujú, tan delicadas que no pude ujú, quitárselas por completo, ¿no? A pesar que le echaba agua y ahí me veía yo haciendo cositas. Y me sentí responsable, a pesar que probablemente se hubiera atorado ujú, de todas formas, no lo sé. Pero hay una habitación que no debería existir en el hipotético caso, ¿no? Hay una interferencia humana, hay una araña ahí, una libélula se metió, se atoró porque hay una habitación. Entonces hay una interferencia humana. Y dije, tengo que hacer algo. Y después alguien me decía, no, pues es que estás quitándole el alimento a la araña, ¿no? Pero yo sí soy de la idea de, si nuestras acciones, seamos lo que seamos, tengamos las condiciones mentales que tengamos y la fisionomía que tengamos, o la anatomía que tengamos, si nuestras acciones son para perjudicar a otro ser, ujú, siento que no son justificables solamente por la naturaleza. Porque en ese caso, como humanidad, creo que... ¿Por qué le exigimos a la humanidad si ujú, también somos animales? Le exigimos porque nos seguimos creyendo superiores. Creemos que somos diferentes de las demás especies. Y claro, hay cosas que son diferentes, por ejemplo, la creación de mitos y de recabar datos y usarlos, esto que llaman pararnos en ujú, hombros de gigantes. Pero no sé, a veces a mí me cuesta mucho porque yo sí tengo ciertas posturas respecto a los seres que sí, atacan a otros seres, ¿no? Y mucha humanidad se justifica en, pues es el balance de... Digo, bueno, entonces, ¿por qué no podrías pensar eso de aniquilar a un cuanto tipo de personas si consideras que también la ujú, humanidad está haciendo daño, ¿no? Yo estoy en contra de ello, pero a veces la gente como que busca pretextos para hacernos sentirnos que somos los buenos, las ujú, personas perfectas, ¿no? Y a veces pues estiramos esa liga y a veces ujú. no. Y ya era todo lo que quería decir. No sé si quieres decir algo Sí, más. coincido contigo. También esta imagen que se tiene de que una persona que ha optado por el veganismo, pues es una persona o somos, debemos ser personas buenas y que no hacemos daño o algo, pues evidentemente no. Somos humanos. Quizá, obviamente, sí, nuestra empatía está más extendida y nuestra visión no antropocentrista, pues nos permite ampliar, ¿no? Este campo de, mm, de pensar en las consecuencias que tendríamos sobre no solamente seres humanos, sino otras especies, pero pues yo creo que este tipo de preguntas me gustan mucho porque como que ahí se utiliza la mayéutica, la mayéutica socrática como una pregunta, tú cuestionarte y tratar de llegar a una respuesta casi, o bueno, generalizada y como mencionas, es más fácil como poderlo decidir entre humanos, o sea, entre humanos sí está bien sencillo. No podemos dañar o no quiero dañarlo, no quiero atentar contra su vida. Lo que yo hago, yo sí puedo controlar, pues sí puedo decidir que mis acciones no atenten contra esos humanos. Como tú mencionas ahora, intervenir en esta relación de animales no humanos con otros animales no humanos, pues como es algo ajeno a nosotros, cuesta más trabajo. En, precisamente por esto que mencionabas, yo, aunque hacemos rescates de algunos animales, sobre todo de perros en situación de calle, a pesar de ello, yo no he tenido como a un animal, o sea, en estos últimos años, porque precisamente me cuestionaba, o sea, yo decía, bueno, es que un perro a lo mejor sé que su condición es alimentarse, es de de otros animales, ¿no? Que descienden de los lobos y todo. Pero también sé que pues el alimento procesado es también otro tipo de violencia por todos estos aditamentos que trae, todos estos compuestos tóxicos. Entonces, pues también como persona vegana te preguntas si
O sea, ahí cómo le haces, con qué lo alimentas. Y he estado siguiendo algunas páginas que han platicado acerca de este tema, pero la verdad que yo me siento muy inexperta y no sería capaz en este momento de poder, por ejemplo, saber exactamente como que con qué alimentarlo, porque como dices, ahí estaríamos interviniendo en su, pues, naturaleza. Entonces sí, ahí sí me siento bien, bien inexperta y por eso no trato como de seguirme informando en este momento. Y pues muchas gracias por tus preguntas, este tipo de preguntas que haces, porque pues nos ponemos a pensar y yo creo que eso es algo maravilloso, que no nos den las respuestas, sino que nosotros las estemos pensando. Por ejemplo, este tipo de cuestión, seguro esta semana la voy a estar así recordando y voy a ver ejemplos o cuando vea algo este, en, en alguna lectura o algo, seguro lo voy a estar pensando. Y en verdad espero o sea, cuando hago este tipo de preguntas, en ningún momento mi Sí, intención es atacar a alguien, ¿no? A veces sí, cuando ponen ciertas cosas, digo, bueno, basándome en lo que tú me estás diciendo, te doy esta sí. respuesta, ¿qué opinas, no? Entonces, como que hay una contradicción a veces, pero mi intención es, yo también me cuestiono, yo también estoy en esa eh, discurso o en ese ruido mental de qué hago, Sí. ¿no? Porque al final voy a hacer algo, pero mis acciones también van a interferir, también van a causar algo, para bien o para Ujú, mal. Pero también me cuestiono y también con sus respuestas yo amplío y espero que las personas que escuchen también amplíen un poco más, que no solo nos casemos con que porque está bien o porque está ujú, mal o porque alguien superior así lo dijo, ¿no? Sino que en verdad lo cuestiono y aunque no estemos de acuerdo, o sea, yo creo que no tenemos que estar de acuerdo, pero sí ser congruentes y a veces no somos tan congruentes, sí. ¿no? Pero mi intención en ningún momento es joder ni perjudicar a ninguna persona. Entonces también espero que no pase como a mayores de no, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Tampoco es mi intención esa, Ujú, ¿no? O sea, fijarnos en lo que sí hacemos y hasta qué punto podemos estirar esa liga. Pues yo siempre he dicho, yo por ejemplo aplaudo la labor que tú haces porque yo no me quiero encargar de un santuario ni de un albergue. Yo no, porque conozco mi capacidad y sé que no voy a poder. ujú. Y porque de momento no tengo la... Recuerdo que cuando Homero Simpson está el capítulo donde le disparan al señor Burns y Homero creía que él era el culpable y el señor Burns le dice, usted no tiene la suficiencia craneal para planear algo así. Así me siento yo, ¿no? Siento que no tengo la suficiencia craneal para hacer ciertas cosas. Y lo reconozco, mis limitaciones, ¿no? Entonces yo aplaudo que ustedes hacen esa labor y yo no sé cómo lo llevaría a cabo yo. Seguramente en algo muy extremo lo haría, con los pocos recursos, pero de momento no quiero tampoco, ¿no? Claro, Apoyo en lo que puedo, ¿no? Y no me quiero sentir tampoco obligado solamente porque las demás personas lo hacen. Yo también tengo que hacerlo porque si no me voy a ver como la persona que no está actuando de cierta manera. No quiero tener eso internamente. Creo que es peor cuando hacemos las cosas solamente porque alguien más nos está obligando o por indirectamente, ¿no? Las redes sociales hacen eso y por eso hay tanta depresión de que las personas no tienen los cuerpos que muestran ciertas personas o las riquezas que tienen ciertas personas, ¿no? Y ya me voy a callar. no, es que llevaste también a un punto importante esto que es el del juzgar. Sí, te mencionaba también antes que pues lo que identifico es que de repente a muchas personas pues juzgan de repente lo que uno hace, lo que no haces. No, no, a mí en particular no me ha pasado mucho, pero pues sí lo he visto como en este medio. Y yo creo que, exacto, actuamos desde nuestras propias condiciones, desde nuestros propios momentos, nuestra propia salud, desde nuestra educación. O sea, lo que hacemos es una consecuencia de todo lo que venimos arrastrando desde toda una vida, ¿sabes? Y Sí. no todos ni todas vamos a actuar del mismo modo. Lo que tú mencionabas, yo también admiro demasiado a las personas que tienen un santuario que lo hacen y del mismo modo yo pensaba también esto, ¿cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo apoyar a este tipo de proyectos? Y aquí me gustaría como mencionarlo. Por ejemplo, aquí en S34 lo que hacemos es tratar de tener productos que son justamente producidos en los santuarios.
porque es una manera en la que nosotros también podemos apoyar económicamente. Y en específico con uno de ellos nos ha ido bastante bien. Hemos colocado uno de sus productos de manera muy, muy buena. Entonces, la verdad es que cuando no lo publicamos en redes porque no queremos, en este momento no queremos como, pues que se tome como algo, eh, como una publicidad, ¿sabes? Pero mientras nosotros sabemos que este tipo de productos se están vendiendo muy, muy bien y que ese dinero va específicamente a ellos, que está beneficiando a ese tipo de animales, a quienes, también a las personas que están cuidando y están acuerpando este tipo de proyectos, también para nosotros nos ha motivado en continuar, porque al igual que tú, yo también de repente me cuestionaba, ¿no? Es que pues, ¿de qué manera impacto, etcétera? Pero esto nos motiva. Y además de eso, pues hemos integrado otros proyectos locales de personas que son justamente o de familias que son totalmente veganas. Entonces, ese es un diferenciador que nosotros hemos querido integrar en el proyecto. Sí ofrecer las marcas pues populares a lo mejor, pero la verdad es que, y aprovecho para comentarte, que aquí ha funcionado muy bien proyectos que son locales, que son de personas veganas y a la gente le ha encantado. Entonces, para nosotros es maravilloso que eso va directamente a personas que están haciendo un trabajo antiespecista. Y ya aprovechando el espacio, ¿nos puedes decir, si quieres, las marcas, pero qué productos son, desde qué producto hasta qué productos son los que tienen y cuántos productos tienes para que la gente se dé cuenta cuánto pueden encontrar con ustedes? Sí, claro. Pues aquí, como podrán notarlo en el nombre, dice alimentos y productos libres de origen animal. Ahí hicimos una pequeña trampita para las personas no veganas, porque queríamos romper un poquito esta barrera de que lo que hemos notado es que algunos proyectos que tienen este nombre de vegano o que incluyen la palabra, como que Ujú. pasa, no sé si alguna vez te pasó, pero era como de, ah, es para este público, yo no soy vegano o yo no soy vegana, no tengo nada que hacer ahí. Entonces ahí hicimos un poquito de trampa porque justamente así lo que hacemos es como de invitarle a la gente y decirle, oye, mira, aquí hay alimentos de este tipo. Lo que nosotros hemos integrado aquí en nuestro espacio es pues prácticamente de todo. Alimentos van desde leches vegetales, alimentos preparados por proyectos locales como, por ejemplo, son milanesas a base de amaranto, algunos embutidos, helados, postres, semillas a granel, algún tipo de harinas que de repente no es fácil encontrarlas por acá, tipo que harina de garbanzo, de tapioca, que aunque suene raro, pero sí, de repente por acá es bien difícil encontrarlas. Entonces, granos, semillas, a granel tenemos también no solo alimentos, sino productos como por ejemplo suavizante de telas, limpiador de pisos, jabón lavatrastes, que son producidos de manera o de bajo impacto ambiental a partir de pues residuos de cáscaras, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, la intención es cuando las personas vienen y nos visitan por primera vez, les comentamos, ah, mira, este producto, porque de repente piensan que lo vegano solamente es la comida, ¿sabes? O lo basado en Ujú. plantas. Y cuando ya ven que hasta hay, por ejemplo, suavizante de telas o pastas dentales, y la gente nos gusta hacer lo que tú, que se cuestione. ¿Sí que tiene que ver pues un suavizante de telas con un animal? Entonces ya es como que, ah, bueno, es Ujú. que sí sabes de repente, ¿no? Ah, es que pues mira, la industria, sabes cómo experimenta, cómo comprueba o a menudo, quizá en los últimos años muchas han cambiado, pero toda siempre se hizo así, o utilizan productos que a lo mejor dañan a cierto tipo de especies, etcétera. Entonces, pueden encontrar aquí con nosotros, obviamente todos los alimentos y productos que tenemos son libres de origen animal, tenemos también panes que son artesanales, hemos incluido últimamente más proyectos locales, por ejemplo, de aquí son kombuchas, bebidas fermentadas con probióticos vivos, quesos artesanales que están deliciosos y que, como te decía, lo que nos interesa mucho es que sean de personas que están haciendo
eh, que están contribuyendo a minimizar el sufrimiento de las demás especies. También pueden encontrar, pues, cremas, que también por acá les gusta muchísimo, la crema, el queso, ya habíamos mencionado, todas las marcas, tenemos a Mythical, a Bellorizo, Good, Health Evolution, Tao, y las marcas locales que tenemos es Origen Vegano, Vivo Kombucha, Mangajo. También trabajamos con unas productoras mexiquenses de amaranto, quienes nos surten churritos, botanas, hechos a partir pues de este oro mexicano, de linaza. Mm, y pues muchísimos productos más. La verdad es que hay de todo y lo que no hay también se los conseguimos. Entonces los esperamos por acá Eso. y pues siempre que vienen les damos una prueba de todo lo que hay. Ese también es nuestro plus. Cada que vengan les damos una pruebita de todo lo que hay para probar. Yogur, cajeta, leche condensada. Ahorita esta semana pues nos van a visitar, nos va a visitar un proyecto también para mostrarnos unas milanesas que son muy ricas, nutritivas, de Gaia. Y pues como puedes darte cuenta, tratamos de incorporar marcas mexicanas, proyectos, pero en primer lugar locales, mexicanos, y que la gente vea que todo está muy bien y que es en beneficio de todos los seres sintientes. Qué chido. ¿Dónde, dónde les pueden encontrar las personas en redes sociales y en su establecimiento? ¿Dónde les pueden encontrar? Y algún último mensaje que te gustaría decirle a la gente. Sí, estamos en Paseo de los Sauces 7, Colonia Casablanca, en Metepec, Estado de México, pero hacemos envíos a todos los municipios que están aquí alrededor: Tenango, Toluca, Sinacantepec, Calimaya, y nos encuentran también en las redes sociales como S34 Libres de Origen Animal, en Insta, Face, y el número de WhatsApp es el 722-7711-853. Ahí siempre estamos al pendiente por lo que necesiten. Y un último mensaje que nos gustaría compartirles es que pues, o bueno, algo que nos gustaría compartirles es que, por ejemplo, cuando vienen aquí a visitarnos y de repente ven algún producto, casi siempre tratamos como de comentarles: oye, mira, pero te vamos a mandar una receta. Hay una receta para que lo hagas tú en Mm, casa o que tú lo puedas elaborar en tus ratos libres. Hay quien sí lo ha hecho y luego nos mandan foto de: oye, mira, ya lo preparé. De repente a lo mejor algún producto, algún ingrediente se lo consiguen aquí o algo, pero pues, por ejemplo, no sé, bebidas como básicas tipo ujú. leches vegetales, etcétera, que es también sencillas, digo, simple, casi como un poquito ahí de meterte un ratito a la cocina, pero, o sea, difícil no es. Y les comentamos: oye, mira, tenemos esta opción tiene este precio, tal, pero en casa se puede hacer. Entonces, siempre intentamos eso que te decía hace ratito, que meterles esa semillita de que muchos de los productos los podemos ir elaborando nosotros. También, por ejemplo, lo que hacemos es integrar proyectos locales de hidroponía, de hortalizas. Son colectivos que están trabajando de manera autogestiva en pro de la soberanía alimentaria. Y justamente, o sea, de repente se puede pensar, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver eso con el sufrimiento animal? Pero la intención es esta, es minimizar también un consumo, pues, capitalista, un consumo irracional, el comprarle a grandes marcas, a compañías que además están dañando a la tierra con los pesticidas, los agrotóxicos que utilizan, y mostrarles que lo tenemos aquí a la mano y que incluso, por ejemplo, esas propias hortalizas las podemos ir nosotros diseñando en nuestros espacios, en un pedacito que tengas en la ventana, la luz solar, en nuestros techos. eh, por ejemplo, pues yo no tengo como un espacio en donde pueda sembrar directamente en la tierra, pero trato como de lo que se puede, tratar de producirlo, que tratemos de producirlo en nuestros espacios, contextos, etcétera. Y pues eso, que la lucha antiespecista al final tiene que ver
con todas las demás luchas, porque el objetivo es ese, es minimizar el sufrimiento de los seres sintientes y que es un gusto que esto va creciendo y también compartirles que hay mucha gente no vegana que afortunadamente está optando por este tipo de alimentos y productos y eso es algo que a nosotros nos maravilla porque se están dando cuenta de que no es necesario. De verdad que eso es algo que nosotros sí lo vemos a diario. De hecho, decíamos, yo creo que la mayoría de los clientes no son personas veganas y les está encantando. Y bueno, hasta ahorita ya sabes, Qué chido. se empiezan a cuestionar por temas de salud, ¿sabes? Nosotros compartimos como tú esta visión, no los juzgamos, no les imponemos, porque al contrario es algo benéfico. O sea, si empiezan a cuestionarse por temas de salud, está bien, está bien, mientras eh, pues vayan viendo, o sea, se vayan dando cuenta de, o pienso que ese es como el parteaguas, ¿sabes? O sea, empieza por ahí, pero luego te vas a estar dando cuenta de lo que hay alrededor. Y Sí. de repente aquí en el establecimiento tenemos también algunos carteles pegados, tenemos fichas informativas, flyers de por qué. O sea, por ejemplo, en el área de las leches vegetales tenemos unos cartelitos ahí de Mercy for Animals que te cuestiona, ¿sabes qué hay detrás de la industria cárnica y alimentaria? Y tenemos en otro espacio unos folletitos que ya explican de manera más precisa pues lo que sucede, te lanza documentales, porque hay personas que de repente han visto estas imágenes y sabemos que hay personas altamente sensibles con este tipo de Sí. imágenes, entonces tenemos tanto imágenes como información. Y también en redes de repente compartimos algunos casos, por ejemplo, adopciones, situaciones también que necesitan difundirse. Entonces, pues estamos haciendo aquí nuestra lucha, aportando un granito de arena y la verdad es que estamos abiertos también a cualquier diálogo y lo mismo, todo lo que hemos dicho hasta este momento es tal como lo vemos hasta ahora. Quizá en unos años va a cambiar algo o vamos a cambiar incluso algún tipo de pensamientos. No me refiero a pensamientos especistas, sino quizá de consumo, pero hasta ahorita es Ujú. lo que somos y gracias por este espacio. Yo te agradezco bastante a ti y cualquier cosa, estamos para apoyarnos. Sí, claro que sí. ¿Va? Gracias a ti también por compartir tanta información valiosa ahí y también por levantar la voz por estas cuestiones políticas que a final de cuentas impactan en el sufrimiento de otras especies, como lo que está pasando en Palestina. Porque es cierto, no se habían posicionado dentro de este grupo. Entonces, contigo fue una de las pocas cuentas que vimos y que agradecemos también que se levante esta voz. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.